Muy buenas a todos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 3 de la opción A del examen de septiembre del año 2016. Se trata de una cuestión. Nos dicen que vamos a llevar a cabo la síntesis industrial de metanol. Para ello se requiere monóxido de carbono e hidrógeno. El proceso es un proceso exotérmico en el cual se libera energía. Nos dicen que la reacción transcurre a 300 grados centígrados y también nos proporcionan el valor de la constante de equilibrio para presiones parciales. Lo que quieren es que para la siguiente enunciado establezcamos si son verdaderos o falsos y además de forma razonada. En el primero nos dicen que el valor de la constante de equilibrio para concentraciones va a ser mayor que la constante de equilibrio para presiones. Bien, es por esto por lo que es tan importante clasificar las reacciones. Fijaros, nos dice que se trata de una reacción homogénea y exotérmica. Es muy importante tener claro si se trata de una reacción homogénea o heterogénea, puesto que las sustancias sólidas y líquidas puras no aparecen en el valor de la constante. Y por tanto, cuando nosotros vamos a relacionar la constante de equilibrio para presiones y para concentraciones, solo tendremos en cuenta el incremento del número de moles que se produce entre sustancias en estado gaseoso. En nuestro caso, podemos observar que hay un mol para monóxido de carbono y 2 moles para hidrógeno, es decir, 3 moles en total en reactivos y un mol en total en los productos. Por tanto, en esta reacción transcurrirá con una disminución del número de moles al pasar de reactivo a producto. Así, calcular el valor de la constante de equilibrio para presiones, para concentraciones, simplemente será ir despejando el valor de la constante de equilibrio para concentraciones y determinar. En este caso, como podemos ver, el valor de la constante de equilibrio para concentraciones es superior al del valor de la constante de equilibrio para presiones parciales. En el segundo apartado nos dicen que aumentando la presión se obtiene un mayor rendimiento. Bien, el primero es analizar qué significa un aumento de la presión total del sistema. Para aumentar la presión total de un sistema tenemos dos medios. O bien aumentamos el número de moles de las sustancias presentes dentro de la mezcla, o bien nosotros disminuimos el volumen del recipiente. En cualquiera de los dos casos, lo que estamos nosotros es aumentando la concentración de todas las especies y nosotros reducimos el volumen. Y por tanto, lo que tenemos que tener muy claro es que una disminución del número de moles siempre una reacción va a evolucionar hacia donde haya una disminución del número de moles y por tanto la reacción se nos va a desplazar hacia la formación del producto, es decir, la síntesis más de alcohol. Por tanto, será un proceso que favorece para nuestra reacción. Finalmente nos dicen, ¿qué pasará con una disminución de la temperatura en esta reacción? Ellos piensan que va a aumentar la constante de equilibrio y nosotros tenemos que decir que en este caso también es verdadero. ¿Por qué? Pues veréis, la razón principal es que se trata de una reacción exotérmica. Cosas muy importantes, recordar que la constante de equilibrio cambia, depende de los parámetros termodinámicos y por supuesto de la temperatura. Cuando nosotros expresamos el valor de la energía libre en función de la entalpía y de la entropía, vemos que el cociente que más nos interesa es el formado entre la entalpía y la temperatura. Por tratarse de una reacción exotérmica, siempre la entalpía va a ser negativa. Y aquí es donde lo que a nosotros nos interesa, el cociente que tendríamos entre la entalpía y la temperatura siempre será positivo. Pero este cociente va a ser tanto más pequeño cuanto más aumentemos la temperatura. Conclusión, y esta es la parte importante que nosotros tenemos que reflejar en nuestras pruebas escritas, que para una reacción exotérmica, un aumento de la temperatura implica una disminución de la constante de equilibrio. En nuestro caso nos dicen el concepto al revés, es decir, una disminución de temperatura supondrá un aumento de la constante de equilibrio. Pues sí, claro que sí. Y es así, puesto que si nosotros vemos aquí, si el aumento de temperatura la disminuye, una disminución la tiene que aumentar. Y por tanto, la reacción se desplazará hacia la formación también de metanol. Venga, espero que os haya sido de útil este ejercicio. Nos vemos en el siguiente. ¡Mucho ánimo!